El día de hoy se dio a conocer la detención de otro candidato de la coalición Va por México, o sea, de la coalición PRI-PAN-PRD, por su presunta participación en el delito de intento de secuestro. Y para los que se están preguntando quién es este candidato, es justamente Nicolás Ruiz, del cual se presume que cometió esta actividad irregular. Y es que no es la primera persona de esta coalición que ha venido siendo señalada y que además de ello está detenida por alguna actividad irregular presuntamente cometida. Incluso donde estamos viendo la mayor cantidad de detenciones de estos personajes es justamente en Veracruz, que es donde se está haciendo mención de que esta persona quería competir para la alcaldía de Minatitlán justamente por esta coalición, que en fin pues deja algo bastante claro, que todas esas posturas tomadas de decir bueno, los mejores candidatos, los mejores perfiles solamente se quedaron en el discurso, pues en la realidad pues están muy distantes a ellos, puesto que a ver, les repito, no es el primer personaje que está vinculado a este tipo de actividades. Incluso en la misma nota se menciona que ya hay antecedentes de otros personajes que iban justamente desde el apartado de personas que habían sido vinculadas a proceso por el delito de vender ciertas sustancias no autorizadas por el gobierno de nuestro país y por varios gobiernos del mundo, al igual que también por actividades relacionadas con robo de vehículos y ese tipo de actividades. Por ello, cuando yo digo, oye, entonces ¿por qué rayos están poniendo a competir una persona que está presuntamente vinculada con un delito grave? Porque si el secuestro es considerado un delito grave, por consiguiente que tú digas, oye, vamos a colocarlo para que esté en una alcaldía, es malo. ¿Por qué? Porque si hacía este tipo de cosas sin tener ningún puesto de poder, pero él pues se menciona que es un empresario, que además político, pero si no tenía ningún puesto en esa región y tú se lo terminas dando y aún así hacía actividades irregulares, ¿qué crees que va a pasar ya cuando esté en el cargo? Que justamente puede que con los elementos de seguridad que tiene a su cargo o con algunos otros personajes, pues les dé las oportunidades para que causen daño a la población. Además de que esta persona también se la ha venido mencionando por un grupo de feministas en el cual se le acusó de determinadas cosas pues irregulares. Entonces aquí todo ese tipo de cosas nos ponen un panorama bastante complicado. ¿Por qué? Porque Veracruz es una región de nuestro país la cual pues ha sido bastante conflictiva en los últimos años. Anteriormente esa región pues era relativamente tranquila, pero ¿qué pasó? Que justamente con las administraciones que vinieron del PAN y que bueno, en el caso del enano genocida, vimos pues todo este incremento de violencia y en las zonas que son turísticas es donde mayor se termina pues amplificando esto, ya que es uno de los mercados más importantes para los grupos criminales, donde venden las sustancias que ellos producen o que traen de otras partes del mundo y que luego llegan a vender no solamente en otras naciones como Estados Unidos, sino también que se quedan en México. Por ello, yo les digo, los antecedentes existen y aquí está incluso mencionado por la misma nota, que lo podemos ver, yo incluso lo subrayo, es justamente todo esto que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde se mencionan algunos nombres y que claro, yo no puedo decir que sean culpables o inocentes, simplemente que fueron detenidos por considerar que había los elementos para decir que esta persona presuntamente sí cometió el delito, que probablemente cometió el delito, mejor dicho, pero todavía esto no queda pues digamos ya establecido que si es culpable o no hasta que la autoridad lo dictamine, pero que nos deja pensando que eso que dice el actual dirigente del PAN, quien es Marco Cortés, al igual que el actual dirigente del PRI, quien es Alito Moreno, y el dirigente del PRD, quien es Zambrano, de que los perfiles están siendo colocados para gobernar o para que las personas correctas gobiernen, pues es completamente falso, porque no solamente en Veracruz, sino también tenemos candidatos en el estado de Guerrero, sino también tenemos candidatos en otras regiones que pues se están postulando para alcaldías, diputaciones, y en el caso incluso de diputaciones hay personas señaladas por haber participado en esquemas de trata de personas, que también son delitos bastante graves y que tienen que ser atendidos. Por ello, cuando yo veo los spots o veo los anuncios que termina colocando Va por México, lo que veo es una completa falsedad, porque eso es el discurso, la realidad es completamente diferente, y es que lo que hemos venido viendo es que estos partidos no tienen propuestas, ellos solamente dicen, nuestra intención es cambiar a México, pero o sea, ¿cómo quieres cambiar a México? O ellos dicen, queremos quitar el retroceso que existe con la coalición el partido de Morena, pero es completamente falso. ¿Por qué? Donde sí había retroceso era justamente con los gobiernos de estos personajes, en donde se permitían pues ciertas leyes a modos para empresarios, como en el caso del outsourcing o la subcontratación, que gracias a Morena, sí, gracias a Morena y el presidente ya se va a regular y va a entrar en vigor, si no estoy equivocado,
el miércoles próximo o martes próximo. Por consiguiente, esas modificaciones que se están haciendo van a ayudar a que la gente tenga mejores condiciones laborales, que pueda salir adelante pues sin estar siendo explotados, porque hay algunos empresarios que justifican el outsourcing bajo el argumento de que esto genera empleos y que eso genera economía. Pues yo les pongo la contraparte. También la esclavitud hace mucho tiempo generaba economía y permitía a ciertos grupos estar beneficiados, pero no porque generaba economía teníamos que permitir que se violaran los derechos de las personas. Pues lo mismo está pasando con el esquema del outsourcing que se tenía, en donde se violaban los derechos del trabajador a cambio de favorecer a los empresarios. Ahora, con estas reformas que fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron, pues digamos, modificadas gracias a que Morena tiene mayoría y sus aliados, pues ahora es que tenemos estos beneficios. Entonces, cuando dicen que hay retroceso, yo no veo ningún retroceso, simplemente veo beneficios hacia la gente. Y cuando en el caso del PRI, del PAN, del PRD, colocan este tipo de candidatos a una alcaldía, que es un puesto importante, yo le he dicho, es importante, es más importante después de una diputación local. Por ello creo que lo tendremos que ver como tal y tendremos que considerar que los elementos para llevar a cabo un cambio o para ser considerada una oposición, pues es justamente seleccionar a buenos perfiles. Pero en el caso de la oposición estamos viendo que las cosas no son así y pues siguen metiendo lo mismo, gente del gabinete de Felipe Calderón, gente de Anaya o gente involucrada en delitos del crimen organizado o cualquier otra actividad, y déjenme decirles que eso no ayuda a la gente. Incluso es algo bastante lamentable que hay en una región de nuestro país que va a ir una persona que estuvo detenida por presuntamente haberse robado, si no estoy equivocado, 10 mil millones de pesos del erario público. Ahora va a competir por un puesto de poder por la coalición de PAN y de PRI. Eso es lo que yo les mencionaba, que estos que dicen, no es que queremos ganarle a Morena para sacar adelante a México. Cabrón, ¿cómo sacamos adelante a México si estás colocando a personas que ya robaron en el puesto, que estuvieron detenidas por ello y que de cualquier forma dicen, me vale madre porque realmente no quiero hacer eso que estoy diciendo en el discurso? Esa es la realidad de la coalición. Es lo que yo pienso, y probablemente un resto de mexicanos tenga la misma la misma visión o está viendo lo mismo que yo en estos momentos, que esa elección del 6 de junio pues va a ser pues lamentable, porque la oposición que tenemos en México no es una oposición, es una bola de idiotas intentando jugar ser oposición. Y esto no lo digo por sus militantes, que claro, puede haber gente que sí, pues bueno, eso en todos los partidos, pero lo digo por los dirigentes de la oposición, que es justamente Marco Cortés, Alito Moreno, Zambrano, Claudia X González, Gustavo de Hoyos, personas que solamente se vieron beneficiados durante todas las administraciones pasadas. ¿Por qué? Porque bueno, ellos obtenían el beneficio de decir, bueno, a mí yo me paso por el arco del triunfo lo que se me venga en gana y es mi decisión, ¿no? O si hago las cosas bien o si las hago las cosas mal. Además, este tipo de cosas pone en riesgo a Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz sigue siendo un estado muy violento, y si tú le das el poder a una persona que hacía secuestros o que presuntamente hacía secuestros, ¿qué crees que va a pasar con esa entidad? Que entonces se va a terminar convirtiendo en una zona o en un foco rojo en el cual pues los turistas van a decir, oye, no, yo ni madres voy para allá. ¿Cómo? Imagínense, si voy ahí y me van a secuestrar, pues no, eso es lamentable, así no se puede. Por eso es que yo les diría a estos opositores que utilicen bien la cabecita y que seleccionen los perfiles que tienen que seleccionar. Porque, a ver, es una completa burla hacia los mexicanos decirle, es que nosotros queremos volver al poder para cambiar las cosas como íbamos en el buen rumbo. Cabrón, en el rumbo que ellos dejaron ni íbamos bien ni mucho menos, y ahora están haciendo lo mismo que hicieron hace bastante tiempo, colocar a personas que no tienen la más mínima puta idea que es la política, o simplemente poner a personas que saben que es la política, pero también saben que es el crimen organizado, que es el secuestro, que es trata de personas, y así pues no se pueden las cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto ya dependerá de la opinión de cada quien. Yo solamente traigo esta información para que quede claro que la coalición que tenemos de Va por México pues es una basura, es una bola de inútiles y no sirve para nada. Y yo, pues siendo realista, prefiero irme al otro lado de Morena, que justamente en la coalición de Va por México, porque ellos durante el tiempo que estuvieron en el legislativo, pues no hicieron nada, se hicieron completamente güeyes. Ellos simplemente modificaban las leyes para beneficio de los empresarios y no para la gente. Pero bueno, eso les tocará investigar a ustedes, incluso en mi canal hay varios videos con respecto a eso, y no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por ver esto y hasta luego, adiós.